Buenos días, reciban un cordial saludo de parte del Grupo de Investigación Ocio, Cultura Física y Salud OCUFIS de la Universidad del Tolima, Colombia. Dar un saludo muy especial a todas las personas que se vienen conectando a estas videoconferencias. Para nosotros ha sido de gran satisfacción poder haber organizado y desarrollado este primer Congreso Internacional como celebración del primer año de actividades del Grupo de Investigación OCUFIS. De verdad, nos halaga tener representantes de 8 países, tanto a nivel de Latinoamérica, Norteamérica y de Europa, personalidades de gran talante y de gran experiencia investigativa y gran experiencia a nivel de la educación física, la actividad física y el deporte. Este es el tercer ciclo, nos acompaña hoy una gran personalidad del mundo del entrenamiento deportivo, el doctor Juan Manuel García Manso, quien por protocolo, pues lo tengo que decir, una persona que tiene un reconocimiento a nivel internacional sobre el entrenamiento deportivo, específicamente lo que tiene que ver con la fuerza, pero que hoy como él ha pedido y pues haciendo caso a su solicitud, ha preferido que se le reconozca como aquel docente, como profesor y entrenador, sin desconocer su gran trayectoria, vuelvo y digo, investigativa, con centenares de libros escritos y más de 3.000 citas bibliográficas a nivel de todo el mundo, pero pues también es esa persona, ese ser humano, con su calidez, que cada vez que hemos tenido la oportunidad de escucharlo, pues además del profesional y ese gran investigador, ese gran entrenador, es una gran persona. Y vuelvo y digo, hoy hemos querido sacarlo de esa zona de, si se puede decir, y si el profe me permite, sacarlo de esa zona de confort del entrenamiento, y va a hablarnos sobre la ciencia en el deporte, una mirada crítica, reflexiva, ¿sí? Acerca de la investigación académica en las ciencias del deporte. Y pues que esto va a ser de mucha importancia para nuestra labor docente como académicos a nivel escolar, pero también a nivel de la educación superior. Para el encuentro de hoy, además de esto, me acompañan me permite el profesor Luis Felipe Contecha, primero con las damas, la profesora, magíster y candidata al título de doctora, la fisioterapeuta Mabel Gómez Mazorra, líder de la línea de investigación de actividad física y salud del Grupo de Investigación OCUFIS, y reconocido doctor Luis Felipe Contecha, también miembro del Grupo de Investigación y quien lidera la línea de historia y deporte. Entonces, sin más preámbulos, darle un cordial saludo al profesor Juan Manuel García Manso, desde aquí, desde Colombia, un saludo allá en Islas Canarias, en España. Ya son las 4 de la tarde, tengo entendido. Entonces, darle un cordial saludo, profesor Juan, y de verdad agradecerle, como lo hacía ahora en privado, agradecerle su gentileza, su amabilidad por compartir con nosotros su experiencia, su gran experiencia, y sobre todo esa labor que viene desarrollando con aspectos muy críticos y una mirada muy crítica sobre nuestra labor docente, y es como un llamado de atención a nuestra labor docente. Entonces, un cordial saludo, profe Juan Manuel, desde aquí, desde Colombia, y bienvenido. Buenas tardes. Como ya ha señalado el doctor Carlos, pues mi nombre es Juan. Algunos ya pues, nos hemos encontrado en alguna otra actividad en Colombia o en alguno
países, en México, en Ecuador, en Chile, no lo sé exactamente si habremos coincidido. En realidad, como él dice, me sacan de mi zona de confort, porque lo que yo realmente soy un profesor de educación física y especialmente soy un entrenador, ¿no? Que por razones de la vida, pues terminé en la academia, en la universidad, y en los últimos años de mi vida profesional pues lo pasé pues como docente universitario. Por lo tanto, yo no me considero un hombre de ciencia y me sorprende que el tema que me toque hablar es precisamente de ciencia, ¿no? No obstante, lo que voy a hacer es dar una visión personal desde mi óptica. Como dice el profesor Carlos, pues siendo especialmente crítico por lo que, desde mi opinión, está pasando con nuestro cuerpo de conocimientos y con nuestra situación en la universidad, ¿no? Tratando básicamente de generar en ustedes cierto nivel de incertidumbre, por un lado, y por otro lado, no sé, que tratar de que reflexionen sobre un conflicto, un problema que tenemos que abordar y resolver en los próximos años, sin lugar a dudas. Entonces, si no les parece mal, dada esta presentación y agradeciendo muy sinceramente a los organizadores de este evento y a la universidad el que me hayan invitado a participar, pues pasaría con esta charla, porque no la entiendo como una conferencia, sino como una charla, a intervenir ya directamente sobre el tema que me corresponde hablar. El tema, como bien me ha dicho el profesor, es la ciencia en el deporte. Para abordar este concepto o este problema, yo lo voy a hacer a partir de desarrollar tres temas. Intentar reflexionar sobre qué es lo que somos realmente los profesores de educación física y los entrenadores dentro de lo que es la comunidad científica y de la academia, la universidad. ¿Dónde nos encontramos en este momento? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Realmente cuál es nuestro peso? ¿Cuál es el grado de aceptación que posiblemente tengamos o no? Y también hablar hacia dónde podemos ir de cara al futuro para resolver los posibles problemas con los cuales nosotros nos estamos encontrando. Miren, la primera pregunta que nos tendríamos que plantear como profesores de educación física y entrenadores es ¿por qué tendríamos que necesitar ser realmente algo que esté integrado dentro de ese concepto tan importante como es la ciencia, ¿no? Pero la respuesta creo que viene dada por sí sola, ¿no? Porque sin duda la ciencia es la obra colectiva más importante que ha desarrollado el ser humano a lo largo de su historia. Por lo tanto, el pertenecer a ese cuerpo de conocimiento tan importante para el hombre, que pues ya de por sí solo se convierte en una necesidad. Si nosotros logramos que nuestro conocimiento se desarrolle desde ese paradigma, desde esa perspectiva, desde esa visión, lo que podremos hacer es entender mejor los fenómenos en los cuales nosotros intervenimos y cuáles son las causas que estos fenómenos, que provocan estos fenómenos. Y también, por otro lado, nos ayuda a desenmascarar a un montón de charlatanes y farsantes que habitualmente suelen participar en nuestro cuerpo de conocimiento. Pero por encima de todos esos valores, ese interés que ya nos depara de por sí solo la ciencia, lo que nos hace a los seres humanos, el conocimiento científico, es algo fundamental, algo que además cualquiera que reflexione un poquito en cualquier área de la vida lo estamos perdiendo, que es la libertad. Nos hace ser personas libres. Por ese motivo, entonces, de integrarnos de forma más o menos directa a lo que es a la ciencia en general, como una ciencia aparte, pues ya es una necesidad más imperiosa que en ninguna otra ocasión, porque nos va a permitir cosas tan importantes como progresar en nuestro cuerpo de conocimiento, pero ya no de una manera empírica, sino con las garantías y rigurosidad en la comprensión y fundamentación de lo que nosotros estamos haciendo. Pero el primer problema que ahora nos surge es si realmente nosotros
somos ciencia o no somos ciencia. Si lo que nosotros hacemos, decimos, creamos, aplicamos, enseñamos, realmente está dentro de lo que sería el mundo de la ciencia. La diferencia entre un conocimiento científico y lo que es un conocimiento empírico se basa en un conjunto de acciones, de estrategias, de metodologías que permite a una persona contrastar hipótesis, llevar a cabo experimentaciones y con los resultados que nosotros obtenemos de esas intervenciones, proponer alguna explicación al fenómeno que estamos estudiando y construir modelos y teorías desde una perspectiva más sólida. En definitiva, la ciencia, por un lado, nos ayuda a describir de forma correcta y sistematizada un constructo de conocimiento aplicando un lenguaje muy específico, propio y diferente al que utiliza cualquier otra persona en su vida diaria, en su relación con los demás. Y además, a través de la formulación de hipótesis, nos permite, mediante un método científico muy concreto, poder enunciar leyes. Esto es lo que es la ciencia, pero veamos si nosotros podemos o no considerarnos realmente una ciencia en sí misma, ¿no? No hay duda que el deporte, la actividad física, la práctica deportiva, tanto federativa como recreativa, es un fenómeno social de gran magnitud, ¿no? Es un medio de comunicación, es un medio de alcanzar la salud o mejorar nuestra salud, en una forma de proyectar nuestra imagen hacia el exterior, tanto individual como colectiva, incluso como nacional, pero que no solamente ha conseguido ser ese reconocimiento a nivel social, sino que se ha incorporado desde hace muy pocos años realmente en la universidad. A mí siempre me viene a la cabeza la primera facultad de educación física que hay en España, reconocida oficialmente por el Boletín Oficial del Estado, es mi universidad, es la Facultad de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, y no se crea hasta que yo fui el primer decano allá por el año 91. O sea que tampoco es tanto los años que nosotros llevamos integrados en la universidad. Claro, si nosotros nos integramos a esta institución, a lo que es la academia, es para formar personas en nuestro cuerpo de conocimientos, divulgar ese conocimiento y crear un conocimiento propio que sea aplicado a nuestra actividad cotidiana. Pero si eso es así, para que nosotros tengamos un peso específico real, tendremos que tener un estatus de ser un conocimiento científico. Pero aquí me surge a mí personalmente una duda. Yo no sé si lo que nosotros somos es la suma de una serie de ciencias aplicadas, como puede ser la psicología, como puede ser la sociología, como puede ser la fisiología, la biomecánica, la fisioterapia, lo que sea. Si es una ciencia que todavía está evolucionando, desarrollándose, y por lo tanto es una ciencia en formación, o si realmente es una ciencia propia, ¿no? Esto es el dilema que surge. Para reflexionar sobre esto, yo les voy a hacer un poquito de historia y voy a apoyarme para esa historia en una persona a la cual yo le tengo una profunda admiración, aunque ya falleció en el año 83, fue profesor, fue amigo, fue una persona que a mí me trató como un verdadero padre, que es don José María Cajigal Gutiérrez, que posiblemente algunos de ustedes conozcan su obra, su trayectoria profesional, que fue el fundador de el INEF de Madrid, ¿no? El primer Instituto Nacional de Educación Física en España. Esta persona, con una enorme formación humanística, una enorme formación personal, con una formación también religiosa muy profunda, fue jesuita anteriormente, y de ahí le mandaron a Alemania a formarse para luego ver cómo desarrollar la educación física en los centros de enseñanza de los jesuitas en España,
en los años 60, en realidad él es de alguna manera fichado por el gobierno español, por aquel gobierno de la dictadura de Franco, y lo que hace es le da una misión, ¿no?, que es desarrollar un articulado de la Ley del 61 de Educación Física, en la que se tenían que crear precisamente esos centros. Cuando por fin lo consigue, en el año 67, él hace un acto de inauguración de curso en el que imparte una conferencia inaugural, ¿no? Y esa conferencia precisamente versa sobre lo que aquí estamos hablando. Si realmente nosotros somos una ciencia o no lo somos. En ese discurso, apoyándose en los fundamentos de Immanuel Kant, lo que es la crítica de la razón pura, y apoyándose en los 3 requisitos que supuestamente debe tener un cuerpo de conocimiento para ser una ciencia, él dice, bueno, pues si tiene un objeto de estudio propio original, si dispone de una metodología propia y genuina y si posee un corpus específico de conocimiento, pues seremos ciencia. Y en aquel entonces él era un convencido de que realmente, en esa conferencia que está publicada en la revista Citius Altus Fortius del año 68, en el tomo 10, pues considera que sí. Sin embargo, yo les digo que en los últimos años nosotros teníamos la costumbre de un grupo de personas, José Manuel Ballesteros, Sicilia, Julio Legido Arce, Lolo Sainz, Ferrandi, Juan de Dios Román, etcétera. Teníamos cenas cada 15 días, un mes, en algún restaurante estupendo de Madrid, ¿no? Y ya esos años él le costaba trabajo aceptar que realmente fuéramos una ciencia como ciencia propia. Él se lo cuestionaba personalmente. Si nosotros nos damos cuenta, porque estamos interesados en esta problemática, vemos que periódicamente hay discusiones sobre el tema, ¿no? Yo les pongo esta, que es una reunión entre una serie de entrenadores muy conocidos, como ven ustedes aquí, muchos vinculados a la fuerza, como es el caso de Stone o Newton, o estamos hablando de Bishop, el australiano, pero ya con otro cuerpo de conocimiento diferente, otros intereses distintos, donde ellos debaten sobre estos temas y en una de las preguntas que les hace el coordinador, que es Huff, también vinculado al entrenamiento de la fuerza, es si nosotros somos ciencia, ¿no?, en sí mismo. Y si se fijan, la mayor parte de ellos dicen que no, que es ciencia de ciencias, o en su caso es una especie de apéndice de unas ciencias, ¿no? Pero una ciencia en sí mismo, pues no son muchos los que lo defienden. Stone, precisamente, que es este peculiar entrenador americano de fuerza, es el que sí parece ser reconocer que nosotros somos fuerza. Este artículo, que está publicado en una de las revistas de la Asociación Nacional de la Fuerza Americana, en la Strength and Conditioning Journal, también está publicado en un librito que sé que circula mucho por Colombia, que es el libro de entrenamiento funcional, que últimamente sé que muchos de ustedes están leyendo porque me llega esa información desde Colombia. Y allí está también publicado. Entonces nosotros, partiendo de esta concepción, nosotros podemos hacer nuestro propio debate interno sobre si realmente nuestro cuerpo de conocimiento puede tener un carácter científico, ¿no? Y planteemos esa posibilidad, planteemos esa hipótesis. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro objeto de estudio, porque no lo tenemos claro. En definitiva, eso sería luego el que nos diera nombre. A mí se me ocurre que puede ser, porque nosotros lo que nos interesa es el movimiento. A mí no me interesa tanto el tipo de fibra o hacer una biopsia o analizar la respuesta mecánica o ver qué gen o qué comportamiento genético tiene un determinado gen o cuál es el microARN que pone en marcha todo un proceso determinado en mi organismo. A mí me interesa el movimiento. Eso es, a mí personalmente, como entrenador y como profesor de educación física, me interesa motricidad, el movimiento. No sé exactamente cuál es la palabra más correcta. La otra pregunta que habrá que hacernos es si realmente dependemos o no de otras ciencias. Y yo les voy a hacer un comentario que en esas cenas que le comentaba con José María,
hace tantos años, cuando nos cambian el nombre por el de educación física por ciencias de la actividad física y el deporte, que es un nombre con empaque, ser los de gimnasia a pasar a ciencias de la actividad física y el deporte, pues oye, es un cambio significativo e importante. Pero él decía, miren señores, si ustedes quieren que un arbolito que ustedes tienen en una macetita pequeña crezca fuerte, grande, robusto, sólido, no vayan a un bosque donde los árboles tapan la entrada de la luz y donde las raíces van a comerse todos los nutrientes. No lo plante allí. Plántalo aparte para que él coja fuerza y luego veremos lo que hacemos con él. Y lo que ha ocurrido es que ustedes, si son sinceros, y esto no tiene ninguna connotación contra estas ciencias, pero sí es una reflexión que deben hacer, parece que somos más de bata que no de chándal. Es decir, vamos a las clases y a mí me sorprendía cuando entraba en la facultad y veía tanta gente con una bata, con unos guantes de látex, en un cicloergómetro, con un analizador de gases, no sé qué, pero luego eran incapaces de saber cómo coger una barra, cómo motivar a un niño en una clase, cómo desarrollar un entrenamiento integrado para el desarrollo de resistencia en un deporte de cooperación-oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si no sabemos cuál es nuestro objeto de estudio y si tenemos una dependencia tan grande sobre otras ciencias, no sabremos cómo nos llamamos. Y habrá que darnos un nombre, porque de alguna manera nos tendremos que llamar dentro de la academia, para que sepan. El caso es que nos llaman de una manera, pero luego no somos exactamente eso. Luego, lo que habrá que desarrollar es una serie de teorías, de leyes y principios que sean aceptados porque tienen una fundamentación sólida por la comunidad científica. Y eso quiere decir que tendremos que haber aplicado un método científico para llegar a esas conclusiones. No vale decir que se gana la maratón porque Kipchoge ha entrenado de tal o cual manera, o que los 9.500 se entrenan de una forma porque el Guerruf o quien sea pues lo entrena de esa forma, sino que aplicando una metodología científica sabemos que determinado tipo de deportista con unos atractores determinados en su organismo es capaz de mejorar su rendimiento como deportista. Y eso no basta solo con crearlo, sino que voy a incidir mucho en esta charla sobre que hay que divulgarlo. De alguna manera nosotros tenemos que transmitir al resto de la comunidad universitaria, al resto de la sociedad, al resto de los aficionados, todo lo que nosotros vamos creando. Y de ahí es donde surge la necesidad de tener publicaciones científicas que sean especializadas, pero, ojo, no esas hojas parroquiales que normalmente solemos leer muchas veces los aficionados al deporte y la educación física, sino publicaciones científicas de alta calidad para que tengan un reconocido prestigio dentro de la comunidad científica. Leyendo un artículo hace unos años de Bishop, del cual hemos hablado recientemente, él se hacía la pregunta de cómo sería posible cerrar la brecha actual que actualmente existe entre la ciencia y el deporte. Este compañero, este profesor, David, lo que dice es que lo que tendríamos que hacer los responsables de la educación física y el deporte es proponer a la comunidad científica una serie de investigaciones, estudios, que desarrollar para que a través de la prueba de la puesta en práctica, pues puedan ser utilizadas posteriormente por esos profesores y por esos técnicos deportivos en su actividad diaria. Pero además, luego, ese cuerpo de investigadores de la misma ciencia o de ciencias, porque hoy el trabajo multidisciplinar es clave, pues lo saquen a la luz mediante revistas científicas y revistas especializadas, insisto, de calidad. Pero, parcero, ¿dónde estamos? Vamos a ver dónde nos encontramos. La realidad es que en el mundo de la academia, en general, no solo en el tema de la actividad física y el deporte, lo que hay es una pandemia, pero no la del COVID-19, no. Una pandemia del paper, una pandemia de la revista, de la publicación.
Para mí, creo que hay una obsesión, casi una locura, por publicar. Y no por llegar a una publicación de calidad, sino no para mejorar el conocimiento de nuestra actividad, sino publicar por publicar. Bueno, pues es verdad que, por un lado, tendremos que empezar a controlar esa situación y aprender a convivir con ella, ¿no? En realidad, revistas vinculadas a la actividad física y el deporte hay una barbaridad, ¿no? Si nos apoyamos en esta propuesta que les pongo aquí abajo, precisamente el enlace para que ustedes puedan acceder, que es un enlace a una web que ha desarrollado mi compañero Adufe del INEF de la Facultad de La Coruña, y aunque está formado, si mal no recuerdo, en la de Pontevedra, en la Universidad de Vigo, pues él cree que sin tener, solo en los idiomas que más normalmente utilizamos nosotros, como es el español, el francés y el inglés, hay más de 200, o existen al menos unas 200 revistas especializadas en lo que dice él, ciencias del deporte y la educación física. Sí, pero fíjense que ahí ya empieza a incorporar un problema que el cual voy a resaltar más tarde. Habla de ciencias de medicina, de ciencias de nutrición, de psicomotricidad, que eso ya sí es nuestro, de psicología, de filosofía, de ética, de derecho, de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo. Son especializadas en otro tema. Claro, ¿por qué es tan importante que estas revistas existan y tengan una cierta calidad? En primer lugar, porque son los criterios de evaluación que van a utilizar sociedades profesionales, el mundo científico, las instituciones académicas, las instituciones de financiación científica y deportiva, para podernos dar el dinero necesario con el que desarrollar nuestra actividad. Ya es el primer criterio. Cuando usted se presenta a un proyecto de investigación, eso le evalúan. Cuando usted se presenta a una plaza en una institución, eso le evalúan. Cuando usted quiere ir a un puesto de trabajo, ya le piden el currículum y en ese currículum incorporar esta parte de producción científica que usted realiza. Porque en realidad, cuando se evalúan esas revistas, lo que hacen es determinar la calidad de la contribución científica que genera una persona o una institución. Entendiendo por institución, o bien la academia en la cual ustedes pertenecen, la universidad, un departamento de esa universidad, una facultad, un laboratorio o un grupo de investigación. Y eso se va, de alguna manera, a reflejar calculando el impacto que lo que ustedes han generado tiene en su mundo profesional a nivel científico. Por lo tanto, fíjense lo importante que puede resultar el conocer este concepto. Pues ya tenemos aquí el primer problema. El problema es el impacto, que nos está volviendo locos. Tiene la cara de este pobre hombre que realmente es de verdadero asombro, ¿no?, de lo que está ocurriendo. El concepto de índices de impacto, la generación de índices de impacto surge de lo que es la cienciometría, ¿no? La cienciometría es una ciencia que estudia la producción científica. Y fíjense que el primer estudio de cienciometría del que se tiene conocimiento, o al menos que yo conozco, es uno publicado con unos especialistas en anatomía que lo que hacen es ver cuál ha sido la producción en ese área de conocimiento de la biología hay desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Es un estudio de principios del siglo XX. A partir de ahí, lo que surge es la bibliometría, es decir, la aplicación de algoritmos matemáticos para darle una evaluación, darle un valor numérico a esa producción científica. La primera que yo he encontrado por ahí es la ley de Alfred-Lotka, pero casi todas se apoyan en leyes de potencia, como es la ley de Zipf, la ley de Pareto, etcétera, que nos explican, esas son leyes con caída de cola larga, para poder evaluar este tema. Con la llegada del siglo XX, realmente lo que surge es una enorme necesidad por parte de la comunidad universitaria, de alguna manera, de reflejar, hacer público qué es lo que realmente se está haciendo por todo el mundo,
porque de esa manera poder acceder a conseguir ese conocimiento a través de sus textos, ¿no? De sus libros o sus revistas. Y lo hacen dos químicos, que son concretamente Gross y Gross, que en una publicación que es Science, fíjense que Science es una revista que nace, si mal no recuerdo, es en 1880, por la que la crea Thomas Edison, y que luego está creada por la Asociación Americana de Avances Científicos, que es una asociación que viene de mediados del siglo XIX. Ellos son los primeros en darse cuenta de esa necesidad, ¿no? Ahí empieza una carrera de buscar cómo promocionar todo esto, parte de una especie de competición que al principio queda de alguna manera centrada en las dos grandes potencias. Ya en ese momento, en el siglo XX, la Unión Soviética y los Estados Unidos, porque lo que buscan es ver cómo evaluarlo. Es cierto que la Unión Soviética, fíjense que está en un periodo de autarquía total desde el punto de vista de la ciencia. Fíjense que hasta la reunión de la Academia de la Ciencia del año 50 hubo aquella crítica con los movimientos científicos a Pavlov, donde al deporte le hizo un daño tremendo, porque, por ejemplo, teorías como era el síndrome general de adaptación de Say, eso fue proscrito, y pocas personas se atrevieron a ir contra ese mandamiento científico tan directo por parte de las instituciones oficiales de ese país, ¿no? Pero ya cada vez más las organizaciones internacionales se van dando cuenta de todo esto hasta que se crea en 1961 el Instituto de Ciencias de la Información, en el que en realidad están Derek de la Soya, y por un lado, y por otro está Jane Garfield, que son los que crean este instituto del cual nace lo que hoy es el principal factor de impacto que se utiliza en el campo de la ciencia, que es el que luego ha comprado Thomson Reuters, que es el impact factor que conocemos de la red de WOC, que es la más conocida por parte de ustedes. La Organización del Comercio lo que también genera un grupo de trabajo, que es el que llama familia Frascati, que generan un estudio de estadística de investigación de desarrollo que periódicamente va presentando aportaciones. Desde entonces, pues constantemente han ido apareciendo distintos métodos de evaluación, distintos indicadores de calidad. Yo supongo que todos ustedes, yo este año he recibido como 3 o 4 anuncios para si me quería asociar a alguno de estos grupos nuevos. El último, además, me sorprendió porque venía de la India, ¿no? Un país que, por cierto, tiene un peso específico en determinadas ciencias más que importante. En cualquier lado, pues habrá que estar un poco familiarizados con aquellos indicadores que son más populares, ¿no? El más conocido es el que yo creo que es a nivel internacional, que es el de el Journal Citation Report con el factor de impacto a nivel individual, que es el que más se utiliza, aunque no por eso es el mejor. Piensen que aquí hay un sesgo muy importante, que solo se utilizan las revistas en habla inglesa y por lo tanto ya de eso de alguna manera te condiciona mucho. Y eso también, por un lado, es algo que tenemos que plantearnos y que a mí me ha traído algún problema en alguna conferencia en Venezuela, me acuerdo en Carabobo, con los rectores de las universidades cubanas y en La Habana también una discusión sobre la publicación en español o en inglés, ¿no? Otro pues el Angel Factor, el Journal Rank. El Angel Factor tiene dos formas de evaluación sobre la revista, sobre el artículo en particular. Otro es el que utiliza este algoritmo, que es el PageRank, la Journal PageRank, que también la utiliza también Google Scholar y también la utiliza Simago. Y creo que muchos de ustedes, todos los que habéis trabajado en redes complejas, yo que he hecho alguna pequeña tontada sobre fútbol y redes complejas, pues lo he utilizado para el concepto de centralidad. Normalmente usas el PageRank o usas el Hub o usas el Authority, que son algoritmos matemáticos muy parecidos, aunque con ciertas variantes de alguna manera de normalización que diferencian uno de otro, ¿no? Pero estos podrían ser de alguna manera los indicadores que más se conocen en la actualidad, ¿no? El más conocido, decíamos, el Journal Citation Report, que lo que hace es evaluar ya desde hace varias décadas la actividad investigadora, dividiendo la producción científica en dos áreas. El área de ciencias básicas, por un lado,
y la ciencias sociales por otro. Fíjense que no desarrollan índices de calidad en relación a dos áreas como son arte y humanidades, pero salvo en dos contenidos, que es la historia y la lingüística, que sí están evaluados. En ellos lo que hacen es, básicamente, establecer el factor de impacto, el cuartil al que pertenece y la posición que tiene esa publicación o esa revista a nivel global o dentro de su categoría. Que es lo que hace todo el mundo. Fíjense, en realidad lo que hacen es evalúan el factor de impacto de un año determinado a partir de cuántas veces se citan artículos que hubieran sido publicados 2 años antes. Y por lo tanto, a partir de ahí, analizando una serie de revistas que son prácticamente 12.298, si no mal no recuerdo, en 172 categorías diferentes, pues lo que hacen es que dan un valor. Como tienen diferentes categorías, incluyen las revistas en esas categorías y lo que hacen es organizarlas por cuartiles, es decir, un 25% de las más referenciadas, un 25% siguiente, así hasta el 100% de las revistas totales que ellos deciden incluir en su índice de valoración. Entonces, tú como investigador, pues, puedes coger, irte a una revista, entrar en Word y lo que haces es determinar cuál es su valor. Empiezas a ver todos estos indicadores que tienen ustedes en la pantalla y ven para cada año cuál es el valor que ha tenido. Fíjense que en la elaboración de sus currículum vitae ustedes tienen que poner estos detalles. Cuando ustedes, por ejemplo, en España, ustedes tienen que poner cuál ha sido el valor de esa revista, en qué posición estaba, cuál es el factor de impacto que tenía, para que tú puedas conocer realmente qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas revistas no están solo en un grupo de revistas, no solamente pertenecen a un área, sino que pueden pertenecer a más de un área. Y esto es un tema importante, porque puede ser que una revista esté en ciencias del deporte en un cuartil 2, pero a lo mejor en otro de medicina está en un cuartil 4, que está menos valorado. Y eso es importante, partiendo de que nosotros tenemos una valoración que es muy baja dentro de lo que es la comunidad científica en general. Y eso es importante que ustedes, de alguna manera, pues lo tengan en cuenta. Otro de los indicadores que se utilizan, en España se está empezando a utilizar cada vez más, es el de SIMAGO, SIMAGO Journal Country Rank, que está elaborado por un grupo de investigación de la Universidad de Granada. Es interesante porque empieza a incluir más revistas y ya no tiene ese sesgo de solo las revistas de habla inglesa, ¿no? Y fíjense que hemos pasado de un número limitado de casi 12.000 revistas a 31.000 revistas, que dividen en 28 áreas diferentes y en 312 subcategorías distintas. Hacen lo mismo, ¿no? Hacen una valoración de la revista, incluso podría darte una valoración del sujeto. Y eso, lo interesante de esto es dos cosas. Una, que aumenta los años de referencia para el cálculo de su indicador. Y dos, utiliza ese algoritmo que es creado por los creadores de Google, que es el PageRank, que fíjense, el PageRank es con el que usted le logra encontrar una página determinada en Internet cada vez que entra, ¿no? Cada vez que usted se mete en Internet y quiere buscar una información, el algoritmo que le lleva a donde usted quiere es precisamente el PageRank. Y luego están los otros tres que hemos mencionado, que, bueno, pues tienen pequeñas diferencias, ¿no? Pero fíjense que casi todos, cada vez más, se apoyan en algoritmos matemáticos y en procedimientos de matemática no lineal, como muchos de los que se utilizan en teoría de redes, ¿no? De redes complejas, no en lo que sería simplemente un grafo, ¿no? Una red sencilla, sino una red compleja. Existen ya diferentes artículos que comparan cada uno de estos indicadores, ¿no? Empiezan a comparar unos con otros. Y aunque sigue siendo predominante, sobre todo en España, el peso específico que tiene JCR, el índice de JCR, todos los estudios en realidad empiezan a darse cuenta que los otros indicadores también son buenos, ¿no? En este estudio que hacen estos compañeros de la Universidad de Salamanca,
que comparan el indicador de Thomson-Reuters con el de SIMAGO, lo que se dan cuenta es que SJR, tiene sus partes buenas. La primera es que pondera las citas, y las pondera en razón a la calidad de las revistas que citan a tu publicación. Eso ya es importante, es decir, ya da un toque de calidad al valor. Y además hace una exclusión, al menos parcial, de las autocitas, que es otro de los grandes problemas que veremos que tenemos, que es el autocitarnos o el llegar a acuerdos con otros grupos de investigación para que, aunque sea con calzador, pues haya autocitas de la revista. ¿Quién de ustedes no se ha encontrado con esa problemática de que manda un paper a una revista y el revisor, el editor le manda una notita y le dice, mira, te lo vamos a aceptar, pero sí nos incluyes unas cuantas referencias de nuestra revista en relación al mismo tema? Y bueno, pues no te queda más remedio que o pasas por el aro o te quedas sin publicar, ¿no? En fin, eso son una de las ventajas. Otro estudio que también está hecho por estas personas, por estos investigadores, hacen lo mismo, comparan estos dos mismos indicadores, el JCR y el SJR, y también dicen que son perfectamente válidos ambos indicadores. Últimamente se está haciendo muy popular, porque todos entramos en Internet, usamos el Google académico, es un indicador que es el Google Scholar de Google Scholar, que es el Metrics, ¿no? El Google Scholar Metrics lo que hace es una competencia, en realidad, a mí no me parece muy bueno en cuanto a calidad, pero parece ser que no presentan grandes problemas. Es cierto que en este artículo que les cito aquí, que es del 2013, la revista que está publicada es buena, tiene un factor de impacto relativamente alto, ¿no?, de 2,6, pero uno de los autores es precisamente el fundador de esta empresa con el que elaboran el algoritmo con que miden en la base de datos de Google Scholar. Entonces, hay que ser prudente. Bueno, en cualquier caso, lo que importante es que tenemos que obtener un indicador, un índice, y se lo han conocido H-Index, ¿no?, que es un índice creado por un argentino que trabaja en Estados Unidos, en la ciudad de California, que es Jorge Fischer, que lo que hace es crear ese factor de impacto. Permítanme recordarles una cosa. Fíjense que actualmente existen 3 indicadores. Se hace el H-Index, se hace el V-Index y se hace el G-Index. El V-Index lo que hace es, de alguna manera, normalizar el valor del H-Index y con la edad del investigador. Y el G-Index lo que hace es dar un factor de calidad. Solamente considera aquellos artículos que han sido citados muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Google Scholar utiliza el H10, ¿no? Que es un valor, es decir, aquellas publicaciones que tú tienes que han sido publicadas, que han sido citadas más de 10 veces por otros autores. El primer autor, el autor que tiene más publicaciones científicas es Pierre-Michel Foucault, que me van a permitirme un comentario. Este señor que tiene más de 1 millón de citas y que tiene un H-Index de 296, es un francés, filósofo, historiador, don Felipe, si usted está escuchando la conferencia, porque a mí me cae bien, ¿no? Es un hombre que aunque ideológicamente no estamos muy de acuerdo, pues yo le seguí mucho porque es un hombre que se apoya mucho en los existencialistas, era un fanático de Kierkegaard, quien no ha leído a Kierkegaard como existencialista básico, o a Nietzsche, él es un adorador de Nietzsche, y entonces todos estos existencialistas, y él era además un hombre muy vinculado a toda esta lucha generacional del mayo del 68 en Francia, aunque él en aquel entonces estaba destinado en Túnez, ¿no?, en la Universidad de Túnez. Pero él era un hombre de izquierdas, pero un luchador de aquella época, ¿no? Al final quedó desencantado y cuando fallece, ¿no?, fallece lamentablemente por SIDA, pero él ya se da cuenta de que todas aquellas cosas tan románticas con las que todos vivimos en nuestra juventud, pues a veces eran nada más que cantos de sirena de algunos populistas que nos querían engañar, ¿no? Pero fíjense que comparado con otro autor como es Stephen Hawking, pues ni más ni menos, o sea, yo creo que todo el mundo recordáis a Stephen Hawking por
¿no? Era el libro aquel, como era Breve Historia del Tiempo, el Big Bang de los agujeros negros, ¿no? Pues fíjese, él tiene un factor de impacto que es menor de la mitad del de Foucault. Solo hay unos 4.000 autores que tienen un índice mayor de 100, apenas hay 80 que tienen más de 200. Pero les voy a poner un ejemplo de un pobre infeliz, que es el que les está hablando. Este es el factor de impacto del que les habla, ¿no? Que es un profesor de educación física. Y por fin, cuando uno mira cómo evoluciona esta persona, empiezas a darte cuenta de muchas cosas de su vida, ¿no? Si se fijan, en la parte izquierda, inferior izquierda, lo que era una época en la que yo me dedicaba pues, a la gestión, ¿no? Además de dar clases, pues había que crear el centro y pues yo fui decano, fui subdirector, fui director del departamento, etcétera, todas estas cosas. Hasta, y claro, vivía en mi mundo de yuppie, que vengo de la educación física, de dar mis clases, de entrenar atletas, de entrenar luchadores, de entrenar jugadores de hockey, etcétera. Y todo esto de la publicación, el laboratorio, la bata y tal, pues no, a mí pues como que no. A mí lo que me interesaba era cómo enseñar para que corriera más en un personaje o cómo que consiguiera que el luchador tirara más rivales para que se llevara más perritas para casa. ¿No? Entonces te das cuenta que en esto de la academia eso les importaba un pimiento. O sea, cuando tú te presentabas a una oposición o cuando te presentabas a un concurso de méritos o a un proyecto de investigación, que tú hubieras entrenado a un equipo nacional, que hubieras ido a tantas olimpiadas, que hubieras ido a tantos campeonatos del mundo, que hubieras tenido tantos atletas internacionales, no le importaba a nadie un pimiento. Y entonces, amigo, te estás jugando los garbanzos. Entonces, pues no te queda más remedio, dices, bueno, pues me voy a tener que poner a investigar, ¿no? Y entonces, pues te tienes que poner en tu laboratorio, eso sí, la bata no me la pongo ni en broma, y empiezas a hacer tus tonterías allí en el laboratorio y a publicar algo que tú nunca te había preocupado y tienes que empezar a meter constantemente papeles en revistas. Y entonces es donde se genera tu estatus en teoría científico, que no lo veo como tal, pero que es lo que, sin embargo, la comunidad científica valora. Eso es lo que tiene en cuenta. No el resto, ¿eh? No es que tú seas un excelente entrenador de atletismo y luego des el atletismo. No. Les interesa que tú tengas tanto impacto intelectual y científico, aunque luego des atletismo. Les traen al pairo si tú sabes o no de lo que estás hablando. Pero si tú has publicado, se supone que sabes mucho de ese tema. Y esto es lo que a mí realmente me tiene atónito, ¿no? Me tiene sorprendido. Otro tema importante para que nosotros podamos entonces avanzar como el cuerpo de conocimiento que nos interesa, que es la ciencia, es pertenecer a una universidad que tenga prestigio, donde el deporte sea reconocido como tal. Cuando tú revisas qué son las universidades en nuestro entorno, me refiero al entorno iberoamericano, pues te das cuenta que entre las 10 mejores revistas, aquí por favor me puedo haber equivocado, o sea, en esto quiero ser prudente porque tampoco es que domine mucho este tema, ¿no? Pero fíjense, de las 10 mejores universidades hispanoamericanas, pues en realidad hay 3 brasileñas, una por cierto muy buena, está entre las 100 mejores del mundo, está a la 68 en el ranking mundial. Hay 5 universidades españolas, alguna bien colocada, ¿no? La Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Barcelona, está la de México, ni más ni menos la UNAM, que está en el 144 mundial, y luego no hay una más portuguesa que la Universidad de Porto, un poco más. La primera chilena está en el puesto 304 del mundo, la primera argentina casi nos tenemos que ir al puesto 400, la primera colombiana, si no me he equivocado, está a la 500, la primera puertorriqueña en la 700, la primera peruana nos tenemos que ir a casi 1500, la primera venezolana igual, la primera ecuatoriana a 2000. O sea, ojo, porque esto nos dice que por alguna razón, desde la perspectiva y la óptica de valoración del cuerpo del mundo universitario, del mundo de la ciencia, nuestras universidades tienen cierto problema, ¿no? Cierto problema que debemos de alguna manera reflexionar y replantearnos qué es lo que puede estar ocurriendo en ellas.
No les digo ya nada respecto a las revistas que son propias de nuestro cuerpo de conocimiento, ¿no? Si me baso en el SJR, la mejor valorada es un Q1 que tiene una SJR de 4,5, un H-index de 32. Fíjense la diferencia, ¿eh? Uno es la visibilidad de la revista y la otra es la calidad de la revista, con un número de citas realmente bajo, porque estamos hablando de 112 por año en los últimos años. Y vemos que cuando ya bajamos a un cuartil 3, un cuartil 4, que ya casi no te lo considera ya nadie, estamos hablando de un SJR de 0,5 o de 0,3 en nuestro caso. Pero, ¿por qué les pongo ese ranking? Porque cuando yo cojo los mejores, o sea, los 10 primeros de lo que sería el Q1, y las miro, yo les pido que lean los nombres. Psicología, medicina del deporte, medicina del deporte, medicina del deporte, anatomía, artroscopia, no sé qué, no sé cuánto, anatomía, medicina, fisiología, todas las guías del mundo, pero ningún deporte. No, usted no intente meter allí un artículo que sea relevante para nosotros, que tenga que ver con diseño de carga o poco más. Va a ser complicadísimo que entre en una revista de esta. Muy complicado. Sin embargo, son las que llevan a que un atleta haga una medalla de oro o gane un campeonato del mundo, que es para los que les formamos en el tema de deporte. Difícilmente entran planteamientos pedagógicos del área de educación física. Bueno, ya eso ni lo sueñen, ¿no? En todas estas que les he nombrado, con un poquito de suerte, a lo mejor en algo de psicología, pero olvídense de meterla en las otras, porque no va a entrar. Y esto ya es muy grave, ¿no? Porque tenemos un conflicto. O sea, ya no solamente quizás no tengamos una gran formación en el tema, sino que además no les interesa a los editores de esa revista porque no les viene bien ese tema. Es cierto que a veces nos es más fácil publicar en otras ciencias, por ejemplo, yo publico en alguna revista de caos, de física A, etcétera, de biología teórica, tengo alguna publicación que no tienen nada que ver con esto, incluso en alguna pura médica como es de cardiología, ¿no? Pero o de tema de embriología, de fertilidad, etcétera, ¿no? Como es el Human Reproduction o el Fertility Sterility, Sterility and Fertility, que también he publicado alguna cosa. Si analizamos, entonces, habrá que plantearnos quiénes somos como entidades en el mundo en general. Si se fijan, dentro del ranking de fuerza científica, digámoslo así, por países, los países iberoamericanos estamos en un nivel relativamente bajo. En el top 10 no entra nadie. No existe ningún país iberoamericano en el top 10. A lo sumo, hasta 2019, desde 1996 al 2019, los que tienen un H-index más alto y el número de documentos más grande publicado es España en el puesto 11 y Brasil en el puesto 15. Pero fíjense cómo el resto de países ya van al 28 México, 32 Portugal, 38 Argentina, 49 Colombia, 64 Cuba. 64 Cuba. En ciencias del deporte, en ciencia en general, y en deporte, fíjense, se va al 78. Si me voy a la tabla de la derecha, España está a la octava, Brasil está a la 11ª, pero luego ya para abajo empiezan a bajar considerablemente. Es verdad que todos entran casi en el primer cuartil, ¿no? En el cuartil 1 de países, pero claro, es que hay países que están en el tercer mundo, son subdesarrollados, y yo no quiero nunca compararme con personas que todavía están en vías de desarrollo muy inicial, ¿no? Yo quiero siempre compararme con el que está arriba, con el mejor. A mí el que está abajo no me interesa para nada, ¿no? Yo lo que quiero ser es mejor, ¿no? Con cada día. Y entonces ahí tenemos ya un problema, ¿no? Pero un problema que además esta tabla, si la comparamos con la evolución por años, pues ya nos da una información todavía, más alta. He puesto estos países, pues yo no sabía quiénes participaban en el Congreso, y hago la comparativa desde 1995 de cómo ha evolucionado en ciencias del deporte nuestra producción científica, ¿no?
Y vemos que España fue como un tiro después de la Olimpiada, los años posteriores, cuando empiezan a aparecer distintas facultades de educación física en el país, pero después fíjense que siempre hay un delay, que después de la crisis del 2008 hay un frenazo, pero espectacular, ¿no? Nos hemos quedado en los niveles de 2012, paralizados. Y no les cuento lo que puede ocurrir a partir de ahora con la crisis económica, sanitaria y social que se puede generar después de esta pandemia. Brasil ha hecho otro empuje también importante, pero en realidad el resto de países, con todo el respeto y todo el cariño se ha dicho, lo digo más que nada para que se den cuenta de que tenemos que hacer algo, estamos muy por debajo. Fíjense que la producción en México el año pasado fue de 41, en Colombia de 46, en Chile de 158, en Portugal de 179. Bastante alejado. O sea, que si miramos en valores esta tabla y la comparamos con la anterior, pues estamos en una situación que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Tenemos que pensar si realmente somos tan buenos como pensamos y tendremos que averiguar en qué nivel estamos, si jugamos Champions League o estamos jugando en la Liga del Pueblo o en la Liga del Barrio, ¿no? Porque eso es importante. En mi opinión, ni somos tan buenos como pensamos y, por lo tanto, tendremos que, de alguna manera, replantearnos en el campo de la ciencia del deporte, ver cómo podemos ser mejores. Y eso pasa, insisto, por hacernos ver, por mostrarnos ante la comunidad científica. Y eso significa aumentar la producción científica. Pasa también por estar dentro de la universidad, pero no físicamente, sino en su totalidad, compartiendo con otros grupos de investigación de otras áreas de conocimiento, generando producción científica, dando clases de calidad científica, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacernos fuertes, pero no otra vez fuertes dependiendo de otros, sino haciéndonos fuertes en nosotros mismos, haciendo que nuestra esencia sea reconocida por toda la comunidad científica. Nuestra realidad, no la fisiología de, ni la anatomía de, ni la psicología de, que es muy importante, son fundamentales, pero que yo no estudié para eso, yo no estudié para psicólogo, ni para biomecánico, ni para fisiólogo. Estudié porque era lo que yo quería ser, era entrenador y profesor de educación física. Y yo es lo que quiero fortalecer. No es que quiera que el otro baje, no. Lo que quiero es que lo mío sea tan importante como lo otro en mi facultad, en mi departamento. Y no que se me mire por encima del hombro en ese tema. Entonces, lo que tenemos que hacer también es desarrollar una metodología propia de investigación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que como estamos en la tiranía del paper y lo que tenemos que hacer es publicar o morir, estamos cayendo en una serie de problemas realmente preocupantes. Estamos viendo cómo muchos compañeros están haciendo que nuestros alumnos hagan de conejillos de indias o nuestros becarios hagan con sus tesis doctorales, sus publicaciones, sus proyectos, información a la cual nosotros nos adherimos para poner material de publicación. Otro problema es que estamos viendo cómo se están generando alianzas con grupos y otros grupos de investigación para hacer camarillas y poder publicar en grupo y poder hacer una producción científica mayor. Es cierto que esto se está acabando porque ya en muchas plazas ya te dicen que no cuentan igual un artículo que tenga 6, lo cual es un poco absurdo, ¿no? 6 autores o que tenga 4, ¿no? Mejor que tenga 4 que no 6. Es ridículo porque si todos han participado, todos tienen que intervenir. Y ya vemos en las otras grandes publicaciones de genética o de biología donde puede haber hasta 15 o 20 autores y no pasa nada. También la posición, ¿no? No es lo mismo ser primero y último que ser de los del medio, ¿no? Porque los del medio no cuentan, ¿no? No es el principal investigador y el otro es el padre tutor de toda la investigación. Esto es lo que está creando, ocurriendo. Otra es que pues, vamos con dinero y demás conseguir hacer una publicación científica y lograr colarla, aunque sea
a martillazos en alguna base de datos para que esté indexada. Hay una cantidad de tinta impresa, pero la calidad de los trabajos, la aplicabilidad de los mismos y su utilidad, que es simplemente la del prestigio personal, es lo que está creando un problema. Está el ego, la vanidad, el poder, la soberbia por encima de la calidad, el rigor, la utilidad y la publicidad. Esta es mi opinión. Hay este problema, este conflicto, y es un problema que hay que abordar. En mi modesta opinión, la mayor parte de lo que se está publicando sirve para muy poco. Y yo pienso que lo que hay que hacer es hacer cosas útiles y aplicables a otras ciencias, de acuerdo, pero también a nuestro campo científico. Yo no voy a poder estudiar los polimorfismos de mis atletas, a no ser que sean, y si interesa, campeones del mundo. Yo lo voy a hacer una resonancia si es del Madrid, pero no voy a poder hacer mucho más. Y una cosa que está ocurriendo, en mi opinión, grave es que nos estamos olvidando de la práctica. A mí me sorprende que estoy viendo compañeros que están dando áreas específicas de la educación física y del deporte y no han estado nunca en un patio dando una clase, o nunca han estado entrenando a una persona. Están enseñando cómo educar con el movimiento o cómo entrenar a un atleta. Si no ha vivido, ¿cómo lo va a poder hacer? Si precisamente nuestro cuerpo de conocimientos es muy vivencial. Luego yo creo que aquí hay un problema que como menos hay que reflexionar. Les recomiendo que lean una serie de artículos que están saliendo recientemente sobre reflexionando sobre esta problemática y como ven son de muy reciente actualidad. Seamos realistas. Tenemos que hablar menos y trabajar más. Vamos a dejar el síndrome del sapo, vamos a ser más humildes y vamos a trabajar en equipo. Ser menos soberbios, menos arrogantes, menos prepotentes, menos obstinados y poder ser ya más humanos, ¿no? Es importante. Entonces, en resumen, ¿dónde estamos? En mi opinión, y con todo el respeto del mundo, pienso que la ciencia española, y si me lo permiten, la ciencia en los países de nuestro entorno, están en un nivel relativamente bajo. Y lo que es más peligroso, lo que a mí más me preocupa, que tiene síntomas de que van a evolucionar todavía a peor. Yo veo que, por lo menos en mi país, esto tiene una tendencia muy peligrosa. Aún oía yo a Barbacid antes de ayer en televisión quejándose de eso, sobre la investigación del cáncer y el riesgo que está ocurriendo, porque cómo está de esta manera, como si cada vez hay menos dinero en investigación, menos presupuesto, menos interés, nuestros investigadores se nos marchan a otros países, como es lógico y natural si los maltratamos, y estamos perdiendo un potencial humano tremendo. Las ciencias del deporte es cierto que han progresado una barbaridad en los últimos años, por lo menos en España, aunque lo que es a la ciencia del deporte y al deporte como ciencia o la educación física como ciencia, aún le queda un camino enorme por recorrer, difícil. Por lo tanto, yo les pediría a los primeros políticos y gestores que tengan que ver con nosotros que inviertan en el futuro en formación, educación y ciencia, y de esa manera dejaremos de ser países de segunda fila y nuestros ciudadanos serán más prósperos y, sobre todo, más libres. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Porque, claro, ahora viene ¿hacia dónde vamos? Allá, para acá, ¿para dónde? ¿Para dónde vamos? Primero tenemos que saber qué queremos ser y dónde queremos llegar. Luego ya veremos cómo lo hacemos. Pero primero tenemos que saberlo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ya nos reconoce. La Agenda 2030 dice que el deporte es, bueno, la panacea. En su párrafo 37 dice, contribuye al desarrollo de los países y a la paz en el mundo. ¿Qué más se puede pedir? Promueve la tolerancia y el respeto. Fíjense, si eso es lo que se está perdiendo en el mundo. Nadie tolera a nadie ni nadie respeta a nadie. Esto es un símbolo, yo creo que es de todos los países. Estamos viendo en cualquier país, ¿no? Estamos viendo cosas increíbles en Estados Unidos, estamos viendo en Sudamérica, estamos viendo en la Unión Soviética, ya no les cuento España porque esto ya es un desmadre, ¿no? Y además respalda el empoderamiento. ¿El empoderamiento de quién? De las mujeres, de los jóvenes, de las personas en general, de comunidades en su conjunto. Le ayudan a mejorar la salud, la educación y la inclusión social. Fíjense qué reconocimiento nos da ni más ni menos esos 190 y tantos países que conforman la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Europa, además,
apoyándose y cimentándose en esos valores que supuestamente tiene este mundo de la actividad física, dicen, bueno, pues entonces ustedes tienen la función de descubrir y ayudar deportistas de élite, tienen que construir instalaciones adecuadas, tienen que potenciar la atención a los deportistas con la medicina, la ciencia del deporte y tal, y promocionar las bases científicas del entrenamiento. Aquí habría que añadir, y de cualquier otra actividad física, de la educación física. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto si queremos promocionar el corpus científico de esto? Pues a través de la formación. ¿De quién? De entrenadores y de cualquier profesor de educación física y cualquier persona con responsabilidad organizativa en este campo. ¿De acuerdo? Esto sería la idea. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar en casa. Y digo, oye, ¿cómo tenemos posibilidad de enseñar lo que hacemos? Porque yo sé que ahora mismo, estos años atrás, está habiendo un empuje importante en Colombia, en Chile, ya no les cuento en Brasil, ¿no? Por avanzar en este área. Pero si no tenemos ya en casa con qué publicar, si revistas indexadas solo hay 11 en este momento, y pensando en SJR, 11, 9 españolas y 2 brasileñas. Y están en los cuartiles inferiores, o sea, en las de menor valoración científica internacional. El resto de países ni se les ve ni se les espera de momento. Ojalá el año que viene, dentro de 2 años, de 3 años, sea diferente. Y si se fijan, si ya nos vamos a comparar con el mundo anglosajón, sí es cierto que los de SJR, por eso de que somos los españoles quienes tienen esa base de datos, esa clasificación, perdón, esa valoración, sí nos incluyen, pero los anglosajones ni nos tienen en consideración. Solo 2 revistas están incorporadas en él. Entonces, aquí ya tenemos un problema. Luego, tenemos que integrarnos plenamente en la universidad del futuro, en la universidad del mañana, en la universidad del siglo XXI, en el cual estamos ya inmersos, ¿no? Ya la Declaración Mundial sobre Educación Superior del siglo XXI de la UNESCO nos decía que hay que apostar por una mejor formación y divulgación del conocimiento y también hay que apostar por la investigación, el desarrollo y la innovación. Eso en el papel queda maravilloso y todo el mundo lo acepta, pero lo tendremos que hacer de alguna manera. Como a mí me encanta leer, quizá mi mayor pasión, pues me ocurre lo siguiente. Cuando leo, pues me pasa lo mismo que le pasaba a Mafalda, ¿no? Mafalda, sabéis que es ese personaje que crea Aquino, ¿no? Gracias a los argentinos por crear este personaje tan fantástico. Y cuando leo los últimos libros, ¿no? El de Homo Deus, los libros de Harari, los 3 que apuntó recientemente, o leo Alquimia, ¿no? Sobre los big data, los datos y demás, sobre el mundo tal y como los cambios que están produciéndose, y sobre la inteligencia artificial, sobre el machine learning, sobre el deep learning, etcétera, pues nos damos cuenta que está habiendo una revolución completa en el mundo. O sea, es incuestionable que el mundo va a ser distinto. No sé cómo, pero va a ser distinto. Evidentemente, los nuevos avances científicos y nuevos avances tecnológicos van a ser el soporte fundamental. Entonces, como diría Albert Einstein, ¿no? Dice, locura es hacer siempre lo mismo una vez tras otra para esperar resultados diferentes. Y si aceptamos que sin ciencia no hay futuro, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de trabajo, nuestra forma de hacer las cosas. No hay otra solución. Sin embargo, desde la perspectiva de entrenador, me doy cuenta de que lo siguiente, que a pesar de que el mundo ha evolucionado en conocimiento de una manera increíble, los avances en wearables que nos dan infinidad de datos para nuestra actividad diaria en el deporte, imagínense, ¿no? Con las imágenes que podemos, seguimiento de objetos, análisis de redes, todo este tipo de cosas, los avances en genética, en bioquímica, en neurociencia, en robótica, en lo que queramos, es espectacular y nosotros tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo y conseguir sacar de él, porque de esa manera, si no, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir trabajando como neandertales y no puede ser, tenemos que cambiar nuestra forma de abordar nuestros problemas. Se necesita un cambio de modelo y hay un cambio de paradigma. La clave es para cuándo y hacia qué punto debemos evolucionar. A lo largo de la historia, con un mínimo de reflexión que hagamos,
vemos cómo en el último siglo hemos pasado de un modelo claramente mecanicista, con el hombre-máquina, a una casi opresión del área biológica, donde todo se apoyaba en las ciencias biológicas, a un modelo más globalista, más ecológico, más complejo, ¿no? Que es un modelo no lineal en el cual muchas ciencias se han adaptado. Luego, el paradigma que tiene que ser no es que reneguemos de él, O sea, el modelo determinista puede ser útil en determinados momentos y el conocimiento que nos ha aportado no lo podemos replicar. Pero hay que ir a un modelo más generalista, ¿no? Donde la globalidad y la complejidad sean la clave del problema. Es decir, hablar de sistemas complejos es hablar de no linealidad, es hablar de estructura fractal, hay que hablar de orden subyacente o caos, hay que hablar de sensibilidad, incertidumbre, de autoorganización, de emergencia, etcétera, 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 que son términos con los cuales nos tenemos que familiarizar y desde los cuales nosotros tenemos que empezar a crear nuestro propio cuerpo de conocimiento. Con eso ya finalizo mi intervención, creo que me he pasado del tiempo, luego que me perdonen por este error, ¿vale? Muchas gracias. Profesor, me pongo a su disposición. Gracias, profesor. Espero no haberles aburrido mucho. No, antes es un gusto escucharlo, de verdad, con todas esas, con esa visión que se tiene frente al quehacer de los licenciados en educación física. Una charla de verdad que invita a reflexionar sobre nuestro quehacer, sobre nuestro diario vivir, y pues en ese sentido de verdad que quedan muchos interrogantes. Mientras ya hay algunos aspectos, algunas personas que han hecho algunos comentarios, invito al profesor Luis Felipe Contecha y a la profesora Mabel si tienen alguna pregunta, alguna inquietud para el profesor Juan Manuel. Sí. Primero las damas. Bueno, muchas gracias, profesor Juan Manuel, por su conferencia. Pienso que es muy oportuna, pues, en este proceso que estamos adelantando nosotros como docentes de las universidades, porque sé que hay varios que están enlazados desde otras instituciones y pues obviamente para todos los que están en ese proceso de formación en las ciencias del deporte y particularmente en la licenciatura. Mi pregunta pues va asociado muy a algo que usted comentaba y es que pues en ese afán de los procesos de mejorar los índices de publicación, de investigación, pues obviamente sabemos que los rigores pues para poder llegar digamos a ese top de referencias, de revistas que tenemos digamos en nuestro medio, pues obviamente para los que estamos en ese proceso de construcción, que estamos en ese proceso formativo investigativo, pues obviamente la invitación ¿cuál sería? Si sabemos que todavía el estandarte es muy alto. Yo no, mire, primero lo que yo les invitaría lo primero es a cambiar el paradigma. Eso es para mí lo fundamental. Piensen en lo siguiente. Nos hemos convertido, estamos muy supeditados al área biológica. Y cada vez allí, si no entras por el aro de las ciencias biológicas, es muy difícil. Sin embargo, yo me he dado cuenta que en otras áreas de conocimiento es más fácil entrar, incluso en revistas de impacto superior, con nuestras aportaciones particulares. Por ejemplo, ya no solamente, digamos, prostituyéndonos, ¿no? Porque es verdad que yo, por ejemplo, últimamente la última publicación que sale ahora última, que es en Human Reproduction, que como sabe usted, es, si mal no recuerdo, pues no sé si la 1 o la 2 de ese área de conocimiento en el mundo, que me da un valor de impacto alto en esa publicación. Pero claro, me dedico a mirar otras cosas que no son lo que a mí me interesa, ¿no? Pero utilizo además con personas chilenas, cogí futbolistas y sobre el problema del sexo, de los hijos, en función del grado de entrenamiento y todo ese tipo de historias. Pero sí he encontrado una línea de entrada hacia revistas de impacto que es con el tema de la complejidad, de la matemática.
Es decir, cómo llegar a explicar un partido de fútbol mediante el sistema de redes. O cómo llegar a explicar por qué se entrena diferente un peso ligero o un peso pesado en powerlifting utilizando la teoría del caos. Y eso me ha servido. He encontrado, no es la solución, porque lamentablemente no tengo una formación científica alta, pero sí he encontrado que no tengo que hacer una biopsia, que no tengo que entrar en manipular biológicamente a un individuo para obtener impacto. O sea, que hay más posibilidades. Pero yo creo que la clave sería en, por ejemplo, yo les decía en Carabobo a los rectores cubanos, señores, vamos a hacer una publicación, ustedes son unas personas altamente formadas, porque el antiguo profesor cubano tiene una formación extraordinaria, ¿no?, en ciencias del deporte. Y tienen una información tremenda y un acceso a la información excelente. Pues bueno, vamos a aprovecharnos de esa posibilidad para publicar. Pero claro, publiquemos en inglés, no publiquemos en castellano. Me acuerdo que una querida profesora amiga mía, Beatriz, que creo que ha estado en Barrio Adentro en Venezuela y fue rectora en Fajardo, en La Habana, se me enfadó, ¿no? Pero es que es incomprensible. O sea, aún en otro artículo que le he mandado sobre selección de talentos deportivos, también desde la perspectiva de los sistemas complejos, la aplicación de leyes de potencia, para ver qué es lo que está pasando y unas hipótesis como es la hipótesis Reina Roja, el Cisne Negro, el Dragon King, etcétera, ver qué es lo que está pasando con la selección de talentos en edades tempranas y la especialización en edades tempranas. Bueno, pues les mando el artículo y dicen, bueno, pues sí, nos interesa, pero mándemelo en español. Yo me quedé perplejo, ¿no? Yo digo, bueno, pues no, pues te lo mando en español, pero es que si seguimos publicando en español, no vamos a avanzar. Si precisamente la idea que yo le proponía a Lázaro, digo, vamos a sacar algo, pero que sea en inglés, porque si no, no lo va a leer nadie, no le va a interesar a nadie, y por lo tanto no vamos a avanzar, vamos a tener un peso específico. Entonces, ¿qué sería bueno? Que nos uniéramos fuerzas en Iberoamérica, pero para producir cosas nuestras de la educación física y del deporte, en mi opinión. No quiero decir que haya que renunciar al otro, pero en mi opinión es que tenemos que estudiar lo nuestro, no lo de los otros cuerpos de conocimiento. Es una opinión personal. Oh, ok, profesor, muchas gracias. Felicitarlo por la charla y por haber atendido nuestro llamado, nuestra invitación. Pero usted ha dado un punto crucial en la discusión, sobre todo en el medio en que nosotros nos movemos, en este lado de Sudamérica, y es precisamente qué publico y qué no publico, cuándo publico y cuándo no publico, y también por qué no se publica. Y lo importante también es que es visto desde un lado y de una arista de un entrenador que posteriormente fue educador físico y que se ha movido en todos estos, digamos que en todas estas esferas. Por lo tanto, eso nos reafirma que es una voz fiable, confiable y sobre todo con mucha credibilidad. Pero entonces como que un poco yo entro en una duda, es, al fin, ¿publicamos o no publicamos? Porque, pero que sí, que hay que publicar entonces en las áreas diferentes a las ciencias aplicadas. Entonces ahí me surge una pregunta. Entonces, ¿qué estará pasando en nuestros planes de estudio para formar educadores físicos cuando entonces posiblemente se está dando preeminencia más a unas áreas que otras? ¿Lo ve usted de esa manera? Yo lo veo así. Yo no sé cómo será en Colombia, pero yo lo veo así. A mí me llamó la atención que, por ejemplo, para formar mi departamento, ¿no? Cuando creamos nuestro departamento. Claro, allí entraron al saco pues, médicos, psicólogos, fisiólogos, historiadores, abogados. Claro, es que aquello era un mare magnum. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues no vamos a poder avanzar porque todos van a tirar para su interés. Claro, ¿qué es lo que ocurría? Que cuando había que hacer el reparto de asignaturas, todo dependía de tu calidad científica con publicaciones, quien te ponías primero a elegir. Y te encontrabas que a uno, por comodidad, porque el horario le venía bien, porque no sé qué, porque no sé cuánto, elegía una asignatura y se la quitaba a un especialista porque tenía un puesto adelantado en la elección. No sé si les pasa a ustedes. Luego, un profesor decían deportes individuales. Y resulta, yo empecé dando deportes individuales. Que yo decía, ¿y esto qué es? Tenía que dar natación, atletismo y gimnasia artística. Pero diga, pero si yo lo que entiendo y poco es de atletismo, ¿qué me está diciendo? Y entiendo, no en fuerza, no. En resistencia.
Y usted pretende que yo dé todo el arco del atletismo. Claro, que les daba igual. Dice, no, pues usted es del área de educación física, usted por lo tanto, y del deporte, por lo tanto puede dar cualquier cosa. Digo, ¿cómo que puedo dar cualquier cosa? Que esto es la universidad, pero es que les da igual que demos cualquier tontada. Les trae sin cuidado que expliquemos cualquier tontería. Entonces, no me parece serio, ¿no? Y esto lo estoy viendo que ya no es solo en lo que pasaba en el INEF de Canarias hace 30 años, no. Es que sigue pasando en los INEF de España. Te encuentras con personas que no tienen formación especializada en áreas de conocimiento, pero claro, tienen un bagaje de haberle, porque además, por la edad que usted tiene, pues le habrá pasado lo que a mí. El hacer un máster y un doctorado era imposible. A mí me echó la policía de un sitio porque yo reivindicaba querer hacer un doctorado. Yo logré entrar en la Facultad de Medicina porque mi amigo Julio Legido, que era el vicedecano, me dejaba entrar. Si no, no podía entrar a las clases que me fallaban, porque mi formación es más del área humanística que no del área biológica, ¿no? Entonces, era todo como muy sorprendente. A mí me chocaba mucho toda aquella cosa, ¿no? Entonces, yo no acabo de comprender que tenga más importancia dar fisiología que dar balonmano o atletismo. Y solo que, por lo menos en mi país, está ocurriendo. A ver quién es capaz de publicar en una revista de impacto algo sobre la evolución de los sistemas de juego en balonmano. Sí, no le interesa a nadie. Ya no le cuento de historia. Es que no le interesa a nadie, porque es que encima en nuestra sociedad la historia le importa un pepino a todo el mundo. Yo no he querido meterme aquí en el tema, pero a mí que me encanta la historia, porque me hubiera encantado verlo desde otra óptica. Pero ¿a quién le importa? Si la historia no le interesa a nadie, usted lo sabe, profesor. A nadie. Si es que dicen esa asignatura, ¿para qué está? ¿O no es verdad? Estamos totalmente colonizados por un cuerpo de conocimientos que no nos deja crecer. Y entonces ahora, claro, desde que ahora que voy a cumplir dentro de nada 70 años, pues me encuentro que mi querido profesor Cajigal, pues resulta que era un hombre muy sabio y que lo que me decía del arbolito era una verdad. Era una verdad. Y con eso no quiero enfrentarme a las otras áreas de conocimiento, que las veo fundamentales y que para nosotros son claves. Ahora, oye, déjame crecer, déjame vivir, déjame respirar, déjame expresarme como lo que yo soy. Yo no tengo por qué entrar dentro del organismo del atleta para hacer una biopsia. No, señor. Esa no es mi función. Esa no es mi función. Pero estudiar desde una metodología científica por qué han evolucionado los fraccionados hasta llegar los intermitentes que están de moda ahora, cuando resulta que ya Ostran, las publicaciones del año 60 con Christiansen, ya los pusieron de moda. O es mentira, profesor Carlos. Ahora está todo el mundo hablando de los HIIT y los capacidad de repetir sprint, y resulta que Ostran en el año 60, en aquel cicloergómetro, cuando les ponía aquella carga de 350 vatios y se les ponía a pedalear en los 8 minutos y le cascaban, y luego decía, oye, vamos a hacer un 30-30, y resulta que estaban una hora pedaleando. Y ahora resulta que es la moda, ahora es la moda del deporte. Fíjense cómo hemos evolucionado. 60 años después estamos todavía con algo que se sabía y se había demostrado hace 60 años. Es que esto es una broma. Esto es una broma. Parece a mí. Podríamos pensar entonces también, y de hecho también, ¿no?, con la posibilidad de equivocarnos, que tendríamos que solicitarle, pedirle a los docentes que manejan ese tipo de áreas, ese tipo de contenidos, mayor protagonismo, no solamente en lo pedagógico y en lo didáctico, no, sino también en lo científico. Por supuesto, por supuesto. Tienen que dejar esa forma de entrenar que tenemos los entrenadores, que ya les digo, para mí es antidiluviana, porque lo que hacemos es reproducir modelos que han sido exitosos, porque le ha venido muy bien a tal entrenador o a tal grupo de atletas o lo que sea, y lo trasladamos a nuestro campo, y ser estudiosos de lo nuestro. Por ejemplo, de los estímulos. Pero no entrar de manera reduccionista a cuál es el cambio a nivel molecular que se genera para que haya una hipertrofia, que se la vía de la IDS1, la mTOR, la actina ácido-esquelética, no sé cuántos, la P70, S6K. Todo eso está muy bien. Y conocerlo no está de más. Y sabemos que eso es bueno. Pero oye, vamos a ver qué es lo que genera en tal tipo de persona esa situación a nivel molecular. Pero eso no se estudia. Yo creo que sí se estudia el detalle ese pequeño, que es muy interesante para el bioquímico, para el biólogo molecular. Para mí, hazlo tú y luego me lo cuentas. Ahora yo desarrollo lo otro. Es decir, yo no tengo que saber cuál es el problema, por qué me han metido en un quirófano, no.
Porque yo lo que quiero saber, no ni cómo se cura mi corazón, yo lo que quiero saber es cómo puedo resolver mi vida diaria ahora, y no ser dependiente. Y eso sí que lo sé hacer. Pero eso es lo que yo tengo que estudiar. Pero eso yo sí lo mando. Por ejemplo, ahora tenemos un artículo que nos lo han rechazado ya en 2 revistas, dicho usted de paso. Se lo hicimos con un grupo de Madrid, uno de Sevilla y conmigo, que es sobre sarcoidosis, profesor. No sé si conoce esa patología, profesor Carlos, una sarcoidosis en un estudio de sujeto único, una persona que ya le iban a extirpar el pulmón y a hacerle un trasplante de pulmón. Y yo le dije que había sido alerta mía, dije que ni hablar, que por ahí no pasaba, y si la seguridad de esta persona la podemos mantener, vamos a intervenir sobre ella. Claro, pasaba de no poder caminar más de 20 o 30 pasos seguidos porque tenía que pararse, a poder estar moviéndose, haciendo hit en un tapiz rodante, con velocidades de 18 kilómetros por hora. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero saber. Bueno, pues esa publicación todavía nos la han rechazado en 2 ocasiones. Vamos a ver si cuela y próximamente colará. Ya de momento en 2, pues claro, me he tirado muy arriba y ya nos han pegado un par de bofetones. Bueno, profe, a ver, el fisioterapeuta Brian Patiño dice que crack, la número 1. Mil gracias y muy de acuerdo con su reflexión, pero ¿cómo hacemos para fomentar la investigación en una cultura donde la investigación y las ciencias básicas no son importantes? Pues mire, se lo dije en una palabra que no ha tenido trascendencia, pero para mí es clave, ¿no? Es filosofía de vida, porque me hace libre. Si yo logro convencer a mis alumnos de que investigar me hace ser mejor y ser más libre y no depender de alguien que me pueda manipular, estamos viviendo en un mundo de mentiras donde las fake news son constantes, pues a lo mejor eso le convence a nuestros alumnos para que se pongan a investigar. Pero no se me ocurre otra cosa. Pero vamos, eso a mí sí que me sirve para eso. Es saber que no vale con hacer cosas, sino hacerlas con rigor. Porque si las hago con rigor, lo que me va a decir es que lo que estoy haciendo es correcto. Y tengo la solidez científica suficiente, la solidez para asegurar que eso está bien hecho. Y eso me da libertad. Yo creo que quizá pueda ser una solución. No lo sé. Pensaba yo, el profesor Juan Manuel, que muchas veces, porque había una reflexión que usted hacía en la charla, donde planteaba que muchas veces los que entrenan no participan de la investigación, ¿sí? Entonces pienso yo que muchas veces que no estamos convencidos de ese protagonismo que podemos llegar a tener. Si bien es cierto, hay personas que se han dedicado a replicar modelos de entrenamiento y ahora más con esto de las redes sociales donde los mejores entrenadores son el Instagram y el Facebook, ¿cierto? Pero yo creo que ahí falta un protagonismo, como lo decía el profesor Contecha, bien fuerte y estar convencido de la labor que tienen los entrenadores hoy en día, puesto que hay muy buenos entrenadores, pero que les falta también eso, el atreverse a escribir sus experiencias, ¿no? Pero es que las experiencias no les interesan a nadie, si es que no te las publica nadie. A ver qué revista de impacto te acepta una experiencia, no te las acepta nadie. Tendría que ser un campeón del mundo y que a lo mejor por su impacto social te lo metan en una revista, si no, no le interesa a nadie. Aquí usted ha tocado 2 cosas que en mi opinión quizás pudieran ser muy interesantes. Primero es, los entrenadores, a veces, cuando nos vienen los investigadores, pues nos entra un poco de risa, ¿no? Yo he visto investigadores de primera fila mundial, decir, me acuerdo cuando estaba en una DMOA, déficit máximo de oxígeno acumulado, ¿no? Con dos atletas, un jugador de fútbol y un atleta, y decir, no, este haría mejor marca en 400 y no el otro. Yo decía, ay, Dios mío, ¿qué está diciendo esta persona, no? O sea, por un valor de este resultado. Cuando el otro era un corredor de 800 de 1,48 y que era el que decía que era malo, y el otro era un jugador de fútbol que no sé si corriendo un 800 podría bajar de 2 minutos 10, ¿no? Entonces dice, pero por favor, vamos a ser serios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces lo que nos vemos en los papers, tu entrenador te partes de risa, ¿no? Oyes esas cosas. Me acuerdo de un artículo que fue premiado como el mejor artículo del año
que pedía que hicieran 70 repeticiones con el 140% de un ORM, ¿no? Y fue el mejor artículo del año. Sí, de acuerdo que su estructura metodológica era fantástica, pero claro, la risa es lo menos que te entra en ese momento. No sabes si es indignarte o morirte de risa en esa publicación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el entrenador dice, oye, y si me vas a utilizar como conejillo de indias, aún menos. Si tú me vas a aportar algo que me sirva para ayudar a que mi atleta levante 5 kilos más, pues entonces cuenta conmigo. Si no, no cuentes conmigo. Ese es el primer problema que habría que solucionar. Que se aproximen los dos. Es decir, como decía Bishop, de alguna manera esa brecha que existe entre el entrenador y el científico hay que reducirla. No sé cómo, pero hay que reducirla, porque si no, no vamos adelante. Ese es el tema. Mi opinión, mi opinión personal. Y hay ese pequeño divorcio, ¿no? Ese mirar por encima o ese mirar con desdén diciendo, no me vengas aquí a molestar, porque yo bastante tengo con sacarme al detalle. Y luego, claro, a veces son técnicas muy invasivas. Esto es muy complicado, muy complicado. No sabría dar una solución, sinceramente. No dimos con la presión. Profesor, ¿y no podría también ahí dar pie para pensar en que en algunas ocasiones podríamos no valorar las cosas buenas que hacemos porque consideramos que son normales para nuestro medio, pero que en verdad son muy importantes? Puede que sí, pero si nos centramos en esto, vamos a ver. Yo lo veo de la siguiente manera. Si yo, por ejemplo, me empecé a dar cuenta de lo siguiente. Te presentas a una plaza de titular de universidad y resulta que en el currículum, cuando te van a valorar el currículum, tu historia deportiva no sirve de nada. O sea, si tú has entrenado a un equipo que ha sido medalla olímpica, da igual. No importa. No tiene ningún valor. Un paper sí tiene valor. Dices, pero bueno, ¿cómo es esto posible? Entonces aquí hay algo que no está funcionando. O sea, la propia academia todavía no nos valora, porque la parte práctica no le interesa. O sea, vamos, si tú le dices a un hombre, no, porque mis amigos, la mayoría no son de educación física en la misma universidad, ¿no? Son físicos y matemáticos fundamentalmente, ¿no? Y algún médico. Sí. Y dice, Juan, pero hay que pon pantalón cortos y además tiene unas barrigas mayores que la mía, fuman como carreteros, les importa un rábano el ejercicio. Entonces le dice, no, es que vamos a movernos, que vamos a hacer en tal movimiento de halterofilia, que les trae sin cuidado. La práctica les trae sin cuidado. Ahora, si tú eso lo transformas en un número, en una analítica, en un no sé qué, entonces sí que les interesa. Entonces, habrá que hacer comprender a la institución, y eso es lo que nos ha sabido transmitir, que la institución reconozca que lo nuestro es interesante y que puede tener importancia, que es verdad, nos falta método a la hora de desarrollar nuestro conocimiento. Y eso sí que habrá que hacerlo. Pero claro, tendrá que empezar a aceptarnos, porque vuelvo a decir lo mismo. A nadie le interesa la evolución de las proyecciones en judo. A nadie. O sea, mándese una revista y verá dónde le manda. Ahora, si estuviera bien estructurada, si sigue una metodología adecuada, ¿por qué no va a servir? Es que no puede ser. Es que yo creo que por aquí por donde empieza a fallar el tema. Pero bueno, son opiniones. Parece que no les he divertido mucho. Gracias, profesor. No, señor. Bien. Mabel. Profesor, para compartirle un comentario de un licenciado en Educación Física, egresado de nuestro programa, entonces dice, espectacular conferencia, doctor Juan Manuel. Creer que somos ciencia estando aún tan biches es una tontería. Tenemos que concentrarnos en todo el trabajo que tenemos por delante y por hacer. Pues sí, yo que somos ciencia también tengo muy serias dudas. Y le doy la razón a nuestro compañero. Nos queda un camino enorme por avanzar, pero vuelvo a lo mismo. Todo lo que hagamos tiene que estar hecho con las normas que exige la academia, que es el método científico. No hay otra solución, es el método científico. Si no es así, la academia nos va a rechazar siempre. Si no somos capaces de, a nuestro contenido, darle ese plus de la metodología científica, estamos perdidos. Luego ya, si queremos llamarnos ciencia o no, siento. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues veo que ya
Se acabó, ¿ves? Don Carlos, no le oigo porque Carlos, tienes... Ya. No sé si tengamos otra pregunta, Luis Felipe. ¿Hubo otro comentario de algún participante? Si no, entonces, para que, por favor, Parrafí, entonces, entremos a cerrar. Muy bien. Sí. Profesores, yo agradecerles enormemente que me hayan invitado. Para mí es devolverles las amabilidades que siempre han tenido conmigo cuando he visitado su país. Es un país que no lo digo por decir, me parece un país maravilloso, fantástico, genial, con personas encantadoras. Tengo grandes amistades en muchas partes de Colombia, pero amistades de verdad. Y lamento que en este tema pues es lo que les puedo decir. Es mi opinión, la opinión de un profesional del deporte nada más. Ya ha entrado en años, claro. Profesor Juan Manuel, como lo decía al comienzo, encontrarnos con usted, tener este tiempo, este corto tiempo, de verdad, incluso hace falta mucho más para poder aprender y conocer mucho más de esa trayectoria grande suya a nivel del campo deportivo. Y como lo decía, y los comentarios que vemos acá, de verdad muy interesante esta intervención que nos llama a la reflexión, que nos llama a hacer, como lo decía yo a mis compañeros del equipo de la Universidad del Tolima, que nos llama a ser reflexivos, pero también que nos llama a estar comprometidos y a ser motivadores de esto que es la investigación, que es un aspecto bien interesante. Es llevar esa práctica, esa experiencia práctica a la investigación, a esa rigurosidad metodológica que pide la investigación. Para algunos afortunadamente, desafortunadamente, eso es lo que, por donde estamos viviendo, lo que nos están pidiendo, y sobre todo en la práctica profesional. Entonces, agradecerle, de verdad, profesor Juan Manuel, por su benevolencia y por estar aquí con nosotros de parte del Grupo de Investigación OCUFIS. Gracias por atender nuestra invitación de parte de la Universidad del Tolima, del Programa de Educación Física, de todo el grupo de docentes del Programa de Educación Física, que tiene seguidores ahí a montón, profesor Juan. Entonces, de verdad, gracias. Y pues a las personas que nos estuvieron conectadas con nosotros, primero que todo, pues presentarles las excusas, pero no estuvimos en Zoom por problemas técnicos y por eso decidimos ingresar solamente por plataforma de Facebook Live, y lo cual lo vamos a seguir haciendo. Invitarlos para la cuarta conferencia con el doctor Yuri Feito de Estados Unidos, quien nos va a estar acompañando el día 10 de octubre a las 10 de la mañana. Entonces, pues, nuevamente agradecerle, doctor, agradecerle al doctor Luis Felipe Contecha, a Mabel, por estar aquí colaborándonos en esta videoconferencia, y nos vemos el 10 de octubre por este mismo canal de Facebook Live del Grupo de Investigación OCUF. Buen día a todos. Carlos, solo una última palabra, decirles que si se fijan en la diapositiva personal de mi evolución en las publicaciones, si una persona que viene del deporte puro y duro y fue capaz, porque no le quedó otro remedio, de meterse, y bueno, no es que sea muy alto, pero el índice de publicación no es bajo, pues si lo he podido hacer yo, lo pueden hacer cualquiera de ustedes que están mejor preparados, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor, muy amable. Aquí le envían saludos desde México, desde Ecuador, desde Panamá, desde Costa Rica. Entonces, pues, y lógicamente todos los compañeros y amigos de Colombia, de Medellín, de Boyacá, de Bogotá, de Neiva, de Tunja, en Tolima, y lógicamente de aquí de la Universidad del Tolima. Entonces, agradecerle, un abrazo, que estén bien. Muchas gracias.
Un abrazo desde Canarias. Gracias a todos los que muy nos amable. acompañaron en todos estos lugares que el profesor Parrací leyó, y nos veremos entonces en la próxima. Muy amables. Gracias. Hasta luego.